Si uno abre el consultas APL, yo lo tengo abierto ahí, pero lo voy a abrir de nuevo para que vean qué es lo que hice. Les trae abierto una ventana, un formulario del eje de consulta de compra. ¿Bien? Tienen que hacer siempre que trabajen en el consultas APL es ir a Windows, Close All, cierran todas las ventanas que pueden llegar a estar abiertas de algún uso anterior, ¿bien? Limpian, se paran en la raíz y ahí empiezan a buscar y ver qué es lo que tienen que tocar ustedes. ¿Bien? Esa es la idea principal. Como pueden ver, el consulta APL tiene un chorro de ventanas. ¿Bien? Todas esas ventanas. Todo lo que está en negro son ventanas distintas. Tenemos ventanas de tipo formulario, QuickTab Form, que es el formulario con solapa, ¿bien? Dialog Box y QuickTab Dialog, que es el diálogo con solapa. ¿Sí? Son los 4 tipos de consulta que podemos llegar a hacer. ¿Sí? Nosotros, como le había dicho, vamos a trabajar en una consulta en particular. Yo ya lo tenía abierto acá, el consulta APL, que es la consulta de permiso de tránsito. ¿Bien? El FRM consulta perm trans. ¿Sí? Que es la consulta de permiso de tránsito. Entonces, como yo sé que voy a trabajar en esa consulta solamente, le voy a hacer clic derecho, Open View, yo ya lo había hecho, entonces lo voy a hacer Active Window, para estar trabajando en el código solamente de esta consulta y no tocar código de otra consulta. Entonces siempre recuerden trabajar en el formulario. Si van a Windows, siempre van a estar trabajando en el formulario y nunca sobre la raíz. ¿Sí? Siempre sobre el formulario donde tienen que trabajar. Ya sea formulario, DLG, sobre la ventana. ¿Sí? Por ende, vamos a ver, acá tenemos el layout, acá es donde yo les había mostrado que estaba la consulta. ¿Sí? Como pueden ver, tenemos 2 frames, uno para la cabecera, uno para el detalle, eso es más o menos estándar, siempre está. Tenemos el botón buscar, que se llama PB buscar, esa regla del PB de los botones siempre está, y después lo que indica, buscar, busca datos, PB buscar. ¿Bien? Y después el botón salir, PB salir. Como pueden ver, estos 2 botones son de clase, IEPB buscar form y IEPB salir form. En este caso, y es lo que pasa en el 99% de los botones, las clases solamente definen el tamaño del botón, visualmente, y definen el icono o el imagen o el BMP que tiene asociado el botón. Nada más, no definen funcionalidad. O sea, el SAM-click de este botón, de esta clase, no tiene definido nada por sí mismo. ¿Bien? El código se lo tenemos que hacer nosotros, como la gran mayoría del código que tenemos que hacer en consulta. ¿Sí? Lo mismo pasa con el botón salir. Por otro lado, tenemos los filtros. ¿Bien? Como podemos ver, tenemos filtros por fecha, desde y hasta. Bien, por ende tenemos un group box que se llama fecha. 2 labels, uno de desde, uno de hasta. Y después tenemos 2 DFs de la clase fecha y EDF date. ¿Bien? Uno que es fecha desde, DFFEC desde, y el otro que es DFFEC hasta. ¿Sí? Y tenemos otro más que es por número de permiso de tránsito. El group box se llama número. El desde y el hasta, los 2 labels. ¿Bien? Y 2 data field, ¿bien? Que son de clase también, IEDF solicitud, que es una clase de código, ¿bien? Donde se consulta la solicitud de permiso sanitario. ¿Bien? Es de clase particularmente. Es lo que comúnmente suele pasar, que tengamos DF de clase, ¿sí? Porque siempre vamos a estar filtrando por algo que es foreign key, por ejemplo, por cuenta, por usuario, por frigorífico, por operador. Siempre vamos a estar filtrando por algo que suele ser foreign key. Si no, estamos filtrando por fecha comúnmente, que es lo que también suele aparecer mucho. También es de clase y es de FDate. Es muy raro que tengamos un filtro que no sea de clase. ¿Sí? Porque comúnmente se ponen filtros por clase para nosotros poder hacer clic derecho, buscar y filtrar un registro en particular de un tipo de dato particular. ¿Sí?
Y aparte tenemos un filtro que es por chapa patente, donde tenemos un checkbox que dice por chapa, que esto me permite filtrar. Si está desactivo, no filtro por chapa. Y un listbox donde me trae el listado de chapas, que se llama LB chapas. Bien, y el checkbox se llama CB por chapa. ¿Sí? Y por último tenemos una grilla que se llama TBL Gensol, que son la Gensol, porque Gensol es la tabla donde se guardan los datos, generación de solicitud, por eso se llama Gensol. Y la TBL le puso el mismo nombre que la tabla principal de la consulta, ¿no? Pero le podríamos haber puesto TBL datos, si quisiéramos. Es válido. ¿Bien? Nombre de la TBL acá no necesariamente tiene que ser igual al nombre de la tabla a la que impacta. ¿Por qué? Porque en el select podemos ir a múltiples tablas, podemos ir a vistas, podemos tener select con múltiples, con varios union, o sea, podemos tener un select muy complejo. Entonces, con TBL datos o TBL resultados sirve, ¿sí? Acá, muy importante, ya no usamos más para las grillas las IETBL, la IE Chill Table. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos la IE Chill Table y era la que utilizábamos para los ABM maestro de taller? En las consultas no usamos IE Chill Table. Nunca, jamás, en la vida. ¿Sí? La clase que utilizamos para tablas, para grillas, en consultas, es la IETBL general. ¿Sí? Siempre. Siempre, siempre. Entonces, esta tabla, la TBL Gensol, es una IETBL general, ¿bien? Donde le definimos un color de fondo, que el color de fondo es gris claro, para que denotemos que ninguno de los campos son editables, porque si le dejamos en color blanco, podríamos interpretar que las columnas son editables, que es lo que comúnmente la regla de todo Centura es que lo que está en blanco es editable y lo que está en gris es no editable. Entonces le cambiamos el color a gris claro. Bien, entonces de esa forma sobreentendemos que ninguna columna debería ser editable. ¿Sí? Aparte de que a cada columna le tenemos que poner la propiedad de editable en no. Eso siempre tiene que estar. Cada columna, no importa si es visible o si es oculta, tiene que tener la propiedad de editable en no. Siempre. ¿Hay casos particulares en donde sí se tiene que hacer? Sí, pero son casos muy particulares. ¿Sí? Donde ya no estamos hablando de una consulta, sino de una ventana que quizás tiene funcionalidad. ¿Ok? No es una VM, no es una consulta, no es un reporte, es una ventana que puede tener funcionalidad, entonces es necesaria una columna editable. Bien, por regla de negocio, por lo que necesita la funcionalidad en sí. ¿Sí? Pero bajo el concepto purista de consulta, todas las columnas tienen que ser no editables. Ya sean visibles, ya sean ocultas. ¿Podemos tener columnas ocultas? Sí. Pero la idea es que siempre todas las columnas sean no editables. ¿Ok? Entonces, nuestra grilla, a priori, por lo que vemos, porque puede haber columnas ocultas que no vemos, obviamente, tenemos una columna que es el número, que es donde guardamos el call gensol número, o sea, el número de la solicitud, de la generación de solicitud. ¿Bien? El número de la solicitud o permiso de cenazo. El número, la PK. La fecha, que es de IECOL date, la del número, como ven, es una IECOL número, ni siquiera es de clase. ¿Bien? No es de clase como el DF, no me interesa, porque no puedo hacer teoría de hecho buscar porque la columna no es editable, ¿se entiende? Entonces no es ni de clase. Puede pasar que todas las columnas de la consulta sean estándar o de estas clases genéricas como IECOL date, IECOL número, IECOL denom, pero no de clase código, porque no puedo hacer teoría de derecho buscar en esa columna, porque la columna no es editable, ¿se entiende? Entonces, en este caso, planteo una IECOL número. ¿Podría haber sido una IECOL solicitud? Sí. ¿Bien? Pero la planteo como una IECOL número para evitar confusión. ¿Bien? La fecha sí es IECOL date, obviamente. Este serie número es una IECOL denom, porque en sí voy a guardar un bar chart. ¿Bien? Entonces, lo declaro como IECOL denom. ¿Podría haber sido una columna estándar? Sí.
Nada más que tendría que haberle configurado el tipo, la longitud, bla, bla, bla. Un montón de datos. La patente, también otra IE call denom. Comúnmente todo lo que guarde un varchar en las consultas, lo guardamos en una IE call denom. Comúnmente. Todo lo que sea una fecha, lo guardamos en una IE call date. Y todo lo que sea número entero, lo guardamos en una IE call número. Y de ahí empiezan a salir particularidades. Por ejemplo, si tenemos que mostrar un quit, lo mostramos en una IE call quit. Bien que ya tiene la máscara del quit. O si tenemos que mostrar un importe, usamos una IE call importe, porque ya tenemos el formato y la máscara del importe. Bien, o si tenemos que mostrar kilos, usamos una IE call kilos, que tenemos el formato y la máscara de los kilos. ¿Sí? Pero es muy raro que encontremos columnas de clase, o sea, una IE call code artículo, por ejemplo, o una IE call code proceso, que son clases de código. Es muy raro. Puede haber, sí, pero igual no van a tener utilidad porque no podemos hacer clic derecho buscar. ¿Sí? Entonces no tienen utilidad tener esas columnas. ¿Sí? Sirve como para decir, sé que ahí va a ir un código de artículo, entonces lo pongo en una IE call code artículo, pero no más que eso. Podría ser una IE call número y va a funcionar igual. O podría ser una columna estándar y va a funcionar igual. ¿Sí? Por ende, para simplificarle la vida, si lo que van a traer en su select es un varchar, un string, lo guardan en una IE call denom. Si es un número entero, en una IE call número. Si es una fecha, en un IE call date. Y ya de ahí para cuestiones como importes, kilos, quit, ya ahí podemos tener clases particulares. Bien, lo más normal es el quit. Un checkbox también tiene clase particular, que es la IE call check. La IE call número, la IE call kilos, que es la que ya había hablado, la IE call importe. Esas son las que podríamos llegar a utilizar, ¿sí? Que no son clases de código, sino son clases que tienen un formato o una máscara en particular que simplifican la visualización del dato. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Bien. Y ahí quedaría la visual. Tenemos la grilla, tenemos los filtros, los botones, todo lo necesario para que la consulta funcione. Le ponemos el texto, el título en la ventana, consulta de permiso de tránsito, bien, la propiedad de que se crea automáticamente el no, bien. Como vemos, esta consulta es form window estándar. Es un formulario, una ventana de formulario estándar de Centura. Bien, entonces hay que configurarle todas las propiedades, que no se cree automáticamente, que no tenga accesorios. El accesorio vendría a ser el toolbar, el status bar. Siempre eso le ponemos que no. Si es maximizable, sí, que sea minimizable, sí. O sea, todo el resto de las propiedades tal como las ven, que comúnmente suelen ser por default. La única que no es por default es esta, el automatically create, que le ponemos en no, y el acceso originable, que también lo ponemos con no. Y le ponemos el título, consulta de permiso de tránsito. ¿Sí? De acá el título tiene que ser representativo de la información que vamos a mostrar. Si nuestra consulta, vamos a ver los datos de la factura, va a ser consulta de factura. Si nuestra consulta, vamos a ver la cuenta corriente de un cliente, va a ser consulta de cuenta corriente. ¿Sí? Y eso es lo que tendríamos que configurar, así a grosso modo. ¿Okay? ¿Qué más tendríamos que hacer después de esto? Hacer el tab order. ¿Bien? Agarrar el content, borrar. Bueno, acá tiene un montón de código comentario, comentado y porquería. Entonces yo lo voy a acomodar un poco, voy a bajar esto, voy a mover esto acá. Y vamos a hacer el tab order. ¿Bien? Layout, tab order. Siempre arrancamos por los DFs, desde y hasta, o sea, de izquierda a derecha, siempre, de arriba para abajo, pero elementos que son editables, ¿bien? Label, groupbox, eso es al último, ¿bien? El tilde por chapa, el listbox, botón buscar, botón salir, gris.
Y ahí terminamos con todos los editables, o los que pueden ser accesibles. ¿Bien? Y ahora seguimos con los labels y los groupbox. Groupbox, label, label. Groupbox, label, label. Groupbox, y se acabó el chiste porque ya me reinició uno, o sea, terminamos con todos los elementos. Ya con eso, ya tenemos acá los elementos de ventana. ¿Bien? Algo que tiene que estar en todas las clases que sean de código que tenemos como filtro desde y hasta, siempre es el set no control. ¿Por qué? Porque yo puedo filtrar desde el 0 al 99999 y el 0 puede que no exista y el 99999 puede que no exista. Entonces sí o sí tengo que hacerle el control de que no me controle con la base de datos, porque si no yo solamente podría poner como filtro valores que estén en la base. Pero si yo quiero definir un rango, no sé, del 0 al 100, no necesariamente tiene que estar el 0, no necesariamente tiene que estar el 100. ¿Se entiende? Entonces siempre en todos los DFs que sean de clase de código, como IEDF code artículo, IEDF code proceso, IEDF code lo que sea, tiene que tener en el SAM create el set no control y la rellamada. Tanto en el desde como en el hasta. ¿Sí? Las fechas no tienen redefinición de evento, ¿bien? Porque no manejan eventos las fechas. Pero sí lo que sería de clase, de código. Bien, tiene que tener el set no control en true. ¿Ok? Vamos a ver qué hace el botón buscar y el botón salir. El botón salir definen, y el botón buscar, o sea, todo botón que tengamos en el contenido, ya sea el botón de búsqueda o el botón de salir, definen un evento comúnmente, que es el evento de hacer clic en el botón. Por ende, es el SAM click. Bien, a diferencia del SAM create y SAM validate que hemos estado viendo antes, acá tenemos en los botones, el evento primordial es el SAM click. Bien. Entonces, en el botón salir, lo que hace el SAM click es destruir la ventana. Que hace un call, sal destroy window, HWN de form. O sea, destruye la ventana actual. Sal destroy window es la función sal que destruye la ventana. O sea, esto lo que hace el botón salir es cerrarme la ventana. ¿Sí? El botón buscar, acá es donde podemos tener lógica compleja. ¿Por qué? Porque acá, ¿qué podemos tener? Podemos tener algo sencillo como directamente llenar la grilla o llamar a una función que me llene la grilla. ¿Sí? Sencillo. Como podemos tener reglas varias de, no sé, controlarme que las fechas no sean nulas, que los filtros no sean nulos, controlarme de que, no sé, si que el desde sea menor que el hasta. Esos controles, que serían, entre comillas, reglas de negocio, podrían estar también acá en el botón buscar. ¿Bien? Así que vamos a ver realmente qué es lo que tenemos acá adentro. Bien, tenemos lo fácil. A la grilla, TBL Gensol, llamó una función que se llama popular. Esta función no es propia de la IETBL general, sino que está definida. ¿Bien? Está la función popular dentro de la grilla. Definimos esa función popular que lo que hace es llenarme la grilla. Bien, pero la llama desde acá, desde el SAMClick. Hace TBL Gensol, que es el nombre de la grilla, punto popular, que es la función que yo creé, donde voy a embeber toda la lógica del llenado de la grilla. ¿Sí? Por otro lado, ¿qué tenemos? Este filtro por chapa, que acá tenemos un poco de lógica. ¿Por qué? Porque cuando el tilde está desactivo, ¿bien? El tilde por chapa está inactivo, el listbox se vacía. Lo habíamos visto en ejecución. Se vacía, queda sin nada. ¿Bien? Pero cuando está activo se llena el listbox con los datos de todas las patentes.
¿sí? Entonces vamos a ver cómo funciona esa lógica. ¿Bien? Todo obviamente va a ser desencadenado por el checkbox. Y el checkbox tiene un evento SAMClick. Bien, igual que los botones, los checkbox y los radio button, su evento desencadenante de valor es el SAMClick. En los data field, por ejemplo, es el SAMValidate. En los multilane también. En lo que es checkbox y botones, el evento desencadenante es el SAMClick. Bien. En lo que es y en los listbox también. En lo que es data field, combo, sí, principalmente esos dos, o multilane, por ejemplo, también. El evento desencadenante es el SAMValidate, comúnmente, donde yo valido que el valor que puso es algo, es en el SAMValidate, ¿sí? Entonces podemos tener SAMClick o SAMValidate como eventos desencadenantes, ¿bien? SAMClick es para los botones, para los checkbox, para los radio button, ¿bien? Para los listbox, y SAMValidate para el resto, o sea, data field, multilane, combo box, ¿sí? Todo eso trabaja con el SAMValidate, ¿sí? Entonces acá en el SAMClick del checkbox, valida el checkbox es igual a true, eso significa que está activo, el checkbox está tildado, hace una lógica que va a estar dentro del if. En el else va a ser la lógica de cuando no está activo, ¿sí? Entonces, si no está activo, sal list clear es una función propia de Centura, sal, que lo que hace es a lo que recibe por parámetro, que puede ser un combo o un listbox, cualquiera de las dos cosas, las limpia, los vacía. Sal list clear recibe como parámetro un window handle, ¿bien? Y puede ser un listbox o un combo box, como dice ahí la ayuda. Deletes all entries from a listbox or combo box. Borra todas las entradas de un listbox o de un combo. ¿Sí? Entonces, cuando yo desactivo el combo, el checkbox, perdón, me limpia el listbox. ¿Ok? El listbox, como pueden ver, no tiene evento, no tiene nada. Está vacío. Y ahora, si yo lo activo, lo que hace es llenarme el listbox. Que donde me llena el listbox, lo llena en una función que se llama popular chapas. ¿Bien? Esta función popular chapas, al no tener referencia de nada acá, o sea, se llama call popular chapas, tenemos dos opciones. O es una función local, que es este el caso, porque está acá en el apartado funciones, está la función popular chapas, o es una función global. Global del app o global de las librerías, puede ser cualquiera de las dos cosas. Cuando llamamos una función de pecho, sin referenciar ningún objeto, puede ser o una función local o una función global. La forma de saber en qué está definida esa función es seleccionando el texto, apretan F10 y los manda a donde está definida la función. Ya sea local, ya sea global, ya sea propia del código del consulta APL o puede ser de un código de una librería externa, ¿sí? Pero esa es la forma de saber qué es lo que hace la función esa popular chapas, ¿sí? Cuando apretan F10 lo manda por defecto a la raíz, por más que estén trabajando en el mismo formulario, pero los manda a la raíz. Por ende, siempre que aprieten F10, háganse la costumbre de volver a su formulario o si se fueron a un formulario distinto, háganle un clic derecho OpenView a ese formulario distinto para estar trabajando en un lugar particularmente y no en la raíz. ¿Bien? En este caso, la popular chapas es propia del formulario, una función local, ¿sí? Por ende, acá está su código. Y este es el select que utiliza, este select, está acá, es el que utiliza el código o la funcionalidad para llenarme el listbox de chapas,
¿Sí? Esta línea de código la comento. ¿Qué hace el código de esta función? Popular chapas. Bien, lo primero que hace es hacer un sal wait cursor true. ¿Qué hace esta función sal wait cursor? En el cursor, en el mouse, me pone el simbolito de la ruedita de pensando. Bien, siempre y cuando esté el sal wait cursor en true. ¿Por qué hace esto? Porque seguramente lo que está entre esta función, que es ponerle a la ruedita que piense, y esta función, que es sacarle la ruedita de que piense, esto puede demorar tiempo. Puede demorar 10 segundos. Entonces, para que el usuario no interactúe con el resto de la ventana, le dice, che, mira, espera hasta que se llene el listbox. Y le pone esa ruedita como decir, espera. ¿Sí? Está cargándose algo, espera. ¿Sí? Por eso utilizamos los sal wait cursor. Cuando tenemos que hacer algo que va a llevar mucho tiempo de cómputo, por ejemplo un select, llenar una tabla, en este caso llenar un listbox, lo que sea, lo que lleve mucho procesamiento de cómputo y nosotros queremos que el operador no me siga usando otros elementos de la ventana, hacemos un sal wait cursor en true antes de lo que sea costoso y un sal wait cursor false después de lo que sea costoso. Siempre que hacemos un sal wait cursor true, tiene que estar su sal wait cursor false. Porque si por algún motivo no está, al usuario le va a quedar la ruedita pensando de manera permanente hasta que cierre el menú. O sea, es heavy. ¿Sí? Entonces la idea es que pone estas dos funciones para ponerla, activar la ruedita y desactivarla. ¿Sí? Pero el crudo de llenar el listbox lo hace con esta función que se llama sal list populate. Esta función sal list populate sirve para llenar una lista. ¿Bien? Y esa lista puede ser un listbox o un combo box. A los combo box no los llenamos con esta función porque nosotros tenemos la clase IE combo tipos a la cual tiene la función inicializar donde nosotros la llenamos directamente de esa forma. ¿Sí? Pero los listbox no tienen clase. No tenemos una clase de listbox. ¿Bien? Por ende, tenemos que utilizar la funcionalidad hecha por Centura para llenar un listbox. ¿Sí? Que es esta función sal list populate. ¿Qué recibe por parámetro esta función sal list populate? Recibe por parámetro el listbox, ¿bien? Es lo primero, primer parámetro. Segundo parámetro, el SQL handle de un cursor. Bien, entonces acá nosotros tenemos nuestro cursor que se llama HSQL chapas. HSQL chapas, si vemos acá en Windows variable, es un cursor, un ISQL handle select. ¿Okay? Es un cursor. Del cursor tenemos una propiedad que es el SQL handle. ¿Sí? Que es una versión a bajo nivel del cursor, si le queremos llamar. ¿Sí? Entonces la función salListPopulate necesita de ese SQL handle del cursor como segundo parámetro. ¿Sí? Y tercer parámetro, el select que yo voy a utilizar para llenar mi listbox. ¿Sí? Ese select puede ser tan complejo como se necesite. Lo único y lo importante es que tiene que tener una sola columna. El select tiene que tener una sola columna. ¿Por qué? Porque mi listbox va a estar lleno de una sola columna, de un solo dato. El listbox, a diferencia del combo box, no es un conjunto de clave-valor, sino que simplemente es un listado de valores. ¿Okay? No hay una clave que lo identifique a cada valor. ¿Se entiende? Entonces, de esa forma, nuestro select solamente tiene una sola columna, patente, TRP patente. En realidad este select es la conjunción de varios select hecho union all. ¿Sí? Todo eso es metido dentro de un from y hacemos un select distinct de todo lo que estaba ahí adentro. O sea, me trae todas las patentes distintas de todos estos conjuntos de datos. O sea,
patentes de transportistas que estuvieron en remitos, patentes de transportistas que estuvieron en facturas, patentes de transportistas que estuvieron en devoluciones y patentes de transportistas que estuvieron, o sea, de devoluciones de remitos, perdón, y patentes de transportistas que tuvieron devoluciones de facturas. Las 4 operaciones de base de datos que están relacionadas a transportistas: remitos, facturas, devoluciones, que las devoluciones pueden ser de remitos o de facturas. Entonces son 4 series. De nuevo, esto es, si le queremos dar un nombre, regla de negocio, porque en realidad es lógica de dónde tengo que sacar el dato para llenar ese, en este caso, el listbox. Bien, pasaría lo mismo si nosotros quisiéramos llenar un combo. ¿De dónde sacamos ese select? ¿Cómo lo armamos? ¿Sí? Es parte de la lógica de la consulta. ¿Sí? Entonces, en base a este select, que como vemos usa metodología de concatenado, porque acá me está filtrando por fecha de manera concatenada, ¿sí? Usando la lógica de concatenado, me llena todas las patentes que estuvieron involucradas dentro de estas transacciones. Por eso es que este select puede demorar muchísimo, porque está yendo a 4 transacciones. 4 transacciones que pueden ser pesadísimas, como facturas, remitos y devoluciones. Por eso es que hace el salway cursor antes y en true y después lo finaliza con el false. Porque este llenado de la grilla puede llegar a demorar 10 segundos, 20 segundos más, dependiendo de qué tanto filtramos en la fecha desde y en la fecha hasta. Yo en mi caso puse desde el 1 de marzo, que no es mucho, bien, no es mucho, porque la base creo que está hasta el 3 de marzo, la base nuestra. Entonces no es mucho, son 3 días en realidad de datos. ¿Bien? Pero si yo hubiese puesto del 1 de febrero, fácil esto me demoraba 5 minutos en llenarme el combo. Fácil. En llenarme el combo nomás. ¿Sí? La idea cuál es. Todo esto quizá hubiese sido lo mejor meterlo en una vista, simplificar un montón la lógica, qué sé yo. Pero en este caso, este listbox se llena en base a un select que es monstruoso. Por ende eso consume mucho tiempo. La idea es que el llenado de los filtros tome el menos tiempo posible, porque ya el tiempo se lo va a comer la consulta. Por eso es que el filtro por chapa es opcional. Por eso es que hay un tilde que me indica si puedo filtrar o si quiero filtrar por chapa o no, porque si no quiero que se filtre y directamente ni lo activo el checkpoint. Me ahorro tiempo de cómputo. ¿Sí? Lo que nos queda por ver, pues ya vimos cómo es la función popular chapa, nos queda ver qué hace la función popular que creamos nosotros de nuestra grilla. Bien. Antes de ver la función, vamos a ver el contenido de nuestra grilla para ver si tenemos alguna columna oculta. Bien. El gensol número es visible porque dice class default, así que es visible. La fecha es visible. La denominación es visible. La patente es visible. El destino es visible. Y los kilos son visibles. O sea, todas las columnas son visibles, no hay columnas ocultas. Bien, genial. La función popular lo que hace es tratar de llenarme esa grilla, o sea, llenarme la grilla TBL Gensol. ¿Bien? Pero este sería el select, como vemos acá está la función TBL popular del cursor, hsql varios.tbl popular, donde tenemos la grilla y el select, que vamos a utilizar para llenar la grilla. ¿Sí? Utiliza TBL popular, no le interesa hacer un inicializar, preparar, ejecutar, próximo y un while dentro del próximo, bla, 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 no le interesa. Hace TBL popular. ¿Por qué? Porque la cantidad de columnas que devuelve el select y el tipo y todo lo demás es igual a como está definido en la grilla. Bien, el select me devuelve 6 columnas, la grilla tiene 6 columnas. Mismo orden, mismo tipo. ¿Sí? ¿Qué hace antes de llamar el TBL popular? Y trabaja con los filtros por chapa. Bien, en esta parte lo que hace es armarme todas las chapas separadas por coma. Bien, todas las chapas que están seleccionadas. ¿Sí? Todas las chapas que están seleccionadas en el listbox. Ahí les explico bien a detalle, pero les explico qué es lo que hace acá. Todas las chapas que están seleccionadas en el listbox
me las pone una separada por otra, una al lado de la otra separada por coma, en un string que se llama schapas. ¿Sí? Recorre todo el listbox, de todas esas chapas que están, de todos esos elementos, todas esas entradas del listbox que están seleccionadas, toma el valor y lo concatena en la variable schapa. ¿Sí? ¿Cómo hace? Primero que nada llama esta función salListQueryMultiCount, que recibe por parámetro un listbox. ¿Qué hace esta función? Me devuelve cuántas entradas están seleccionadas. O sea, del listbox, si seleccioné algo o no. Y si seleccioné algo, cuántos seleccioné. ¿Bien? Eso es lo que devuelve esa función, salListQueryCount. ¿Bien? QueryMultiCount. Ve acá, dice, retorna el número de entradas seleccionadas en un listbox de múltiple selección. ¿Se entiende? Entonces esto me va a devolver un número. Son los elementos, y lo voy a guardar yo en esta variable que se llama nselect, donde voy a guardar la cantidad de elementos seleccionados del listbox. Entonces, yo estoy todo esto trabajándolo si el checkbox de chapa, de filtro por chapa, está activo. Bien, si el checkbox del filtro por chapa está activo, voy a validar, seleccionaste al menos uno, bien, por eso valido. Si el nselect es igual a 0, eso significa que no seleccioné nada, activé el filtro pero no seleccioné ninguna chapa, me muestra un mensaje diciendo, no seleccionaste ninguna chapa. Y hace un return false para que no siga con el resto del código. Con el sal message box, mostramos un mensajito por pantalla. Volviendo a la lógica de lo que hace esta porción de código que tenemos ahora. Si no seleccionaste nada, te muestra un mensaje. Bien, y retorna falso, por ende no sigue con el resto del código. Acá lo que hace es, con esta función salListGetMultiSelect, lo que hace es pasarme todo lo que yo seleccioné en el listbox, me lo pasa a un array. Bien, esta variable nArrayChapas es un array, tiene corchete, asterisco, corchete. ¿Sí? Esta función salListGetMultiSelect lo dice ahí en la descripción de la función. Retorna un arreglo de números de las listas o las entradas seleccionadas del listbox. Bien. Usa el salListQueryMultiCount, que es lo que habíamos usado antes, para retornar el número de elementos seleccionados. Bien. Te da otro tip por las dudas. Esta función no te sirve, te dice, podés utilizar la QueryMultiCount para saber cuántos elementos son. ¿Sí? Entonces con esta función lo que hago es guardar en un array los índices de las entradas seleccionadas. Entonces nosotros ya tenemos un array. Y ya al array lo podemos recorrer. ¿Sí? Y eso es lo que hace acá en empezando desde el índice 0, ¿bien? Por eso se te esta variable nindex en 0. Recorremos todos los elementos del array. Como pueden ver, la condición de corte es que el índice sea menor que la cantidad de seleccionados. Este seleccionado lo obtuvimos acá, que son la cantidad de elementos que hay. O sea, si yo seleccioné 10 elementos, mi array va a tener elementos de la posición 0 a la posición 9. Por eso es que tiene la condición de corte, es cuando el índice sea, o sea, la condición de continuado es cuando el índice sea menor a la cantidad de seleccionados. ¿Se entiende? O sea, mientras que nindex sea menor a 10. ¿Bien? O sea, lo va a hacer desde el 0 al 9, que son los 10 elementos guardados en el array. ¿Sí? O sea, acá hubiese puesto un menor igual. En el último ciclo nos va a dar un error de index out of bound, que es el error típico de que estamos accediendo a una entrada de un array que no tiene nada.
¿sí? Que está nula. Entonces, lo que hace acá recorriendo en este while desde la posición 0 a la n del array es armarme ese string de chapas donde guarda cada uno de los elementos del array, que vendrían a ser cada una de las chapas seleccionadas, me los guarda en esa variable. ¿Bien? No hay más que eso. ¿Se entendió? Esto es lo que hace todo lo que está dentro de este if. Los elementos seleccionados del listbox, primero verifica que los elementos seleccionados del listbox sean mayores a 0. O sea, si es igual a 0, muestra un mensaje por pantalla diciendo, che, selecciona algo. ¿Bien? Si no seleccionaste nada, un return false, cosa que no siga con el código. Después lo que hace es pasar todo el contenido de los elementos seleccionados del listbox a un array. ¿Bien? Donde voy a tener desde la posición 0 hasta la n todos los elementos que seleccioné del listbox. Después, posteriormente, lo que hace es recorrer ese array y según la posición del array donde está esa opción, ese elemento que es seleccionado, según la posición, va y consulta en el listbox, che, devolveme el texto. Porque yo sé que el listbox tiene el texto y el array tiene las posiciones. El array solamente va a tener la posición, es la opción 1, 2, 3, 25 y 44. Eso es lo que va a tener el array, esos números, 1, 2, 3, 5 y 44. Bien. La forma de decirle, che, listbox, devolveme de la opción 1, 2, 3, 5, 44 el texto, es mediante esta función. Bien, entonces vos le vas a decir, che, sal list query text x, que le está diciendo al array, che, devolverme el texto. Primer parámetro es al array no, al list. Al listbox le está diciendo, che, devolverme el texto. Primer parámetro es el listbox. Segundo parámetro es esa posición del listbox, que está guardada en el array. ¿Se entiende? La única diferencia que hace si el n índice es 0 es que en el caso de que sea 0 directamente pone el valor, y en el caso de que sea distinto de 0, eso significa que ese chapa ya no es nulo, lo que hace es concatenarle en sí mismo una coma y el siguiente valor, y así. De esa forma tenemos valor, coma, valor, coma, valor, coma, valor, coma, valor, coma, valor. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno. Esto es lo que hace en el caso del if. Si la chapa, el tilde de chapa está activo. Si el tilde de chapa no está activo, el filtro de ese chapas pone comilla, comilla. O sea, dos comillas internas, porque podemos ver que el string comienza acá y termina acá, pero me pones dos comillas con carácter de escape para que no me corten el string, ¿sí? Y por otro lado, pregunta, si el filtro por chapa está activo, se hace los mismos if de nuevo de arriba, hace ese filtro es igual a s.g patente in, entre paréntesis, s chapas, cerrado paréntesis. O sea, ese chapas que teníamos puesto ahí, que fue armado, que en realidad es el llenado por dentro del if, ese chapa que se llenó acá, va a tener todos los valores de las chapas separados por coma. ¿Sí? Entonces eso lo va a meter en un in. ¿Ok? Entonces eso lo va a tener un filtro de que el s.g patente in cada una de las chapas separadas por coma. ¿Sí? Y cerrar el paréntesis del in. Y en el caso de que el filtro por chapa no esté, en el else, ese filtro es igual a 0. Es igual a 0 centímetros, vacío, nada. No hay filtro. ¿Sí? Entonces, una vez que ya armamos nuestro filtro dinámico, ¿bien? Nuestra variable sFiltro, que puede valer esto o esto, dependiendo si el checkbox está activo o no, podemos llamar a nuestra función TBL popular con el select que tenga por dentro, ¿sí? Como vemos, esta función TBL popular, los filtros por fecha, por número, que son estos que habíamos visto acá,
los maneja como bin variable. ¿Bien? Bin variable fecha desde, bin variable fecha hasta, bin variable número desde, bin variable número hasta. En los dos selects. ¿Sí? Y este filtro dinámico, que es hacer un AND S patente in un conjunto de valores separados por coma, o que directamente valga vacío, lo pone concatenado, ese filtro. ¿Bien? Entonces esto, dependiendo de este filtro dinámico por chapa, puede valer vacío o puede agregar un AND S.G patente in S chorizo. ¿Se entendió? Pero acá está el TBL popular. Y acá hay otro concepto más teórico que les tengo que explicar, que es que la grilla, ¿bien? Voy a salir de las funciones del contenido, la grilla puede tener eventos, ¿sí? Ya habíamos visto que la grilla tenía un evento principal en ABM, las IE Chill Table tenían un evento, que era el IE Insertar Fila, ¿bien? Donde nosotros configurábamos las columnas que queríamos que valieran un valor por defecto, por ejemplo los checkbox que valieran 0, ¿sí? Pero la IETBL general no es una IE Chill Table, ¿ok? Entonces no tiene lógica de IE insertar fila o no. Pero algo que tiene toda tabla que se llena con el TBL popular, ¿bien? Toda tabla que se llena con la función TBL popular va a tener una serie de eventos internamente, ¿sí? Que son eventos propios de Century. Un evento que va a tener sí o sí, o los tres eventos que puede tener siempre son el sum, fetch, done, que este sum, fetch, done es el que se ejecuta cuando yo terminé de llenar la grilla. Cuando la grilla ya se llenó con todas sus filas, se ejecuta este evento, sum, fetch, done. Otro evento que tenemos es el sum, fetch, row, que este evento se ejecuta cuando yo estoy parado en una fila nueva y estoy por llenarle los datos. Todavía no los llené a esa fila. ¿Bien? Estoy parado en una fila nueva porque el TBL popular lo que hace es recorrer el select, insertar una fila en blanco y llenarle los datos. Bien, eso es lo que hace el TBL popular por dentro. Nada más que lo hace Centura. Bien, el TBL popular. La clase en realidad lo hace. Entonces el fetch row es el evento que se llama cuando yo estoy por llenar una fila, pero todavía no la llené. A una fila. Por ende, ese evento se llama fila por fila. Bien, por cada una de las filas que se llenan de la grilla o por cada uno de los registros que devuelve el select. ¿Sí? Se llama el fetch row. En el fetch row, todas las columnas están vacías de la grilla. ¿Sí? Y el otro evento que tenemos, que es el que comúnmente utilizamos mucho, sum, fetch, row, done. Que ese evento se llama también fila por fila, registro por registro del select, pero cuando la fila ya tiene todos los datos puestos. ¿Bien? Todas las columnas con valor. ¿Para qué nos sirve el fetch row done, por ejemplo? Si yo quiero hacer una validación, por ejemplo, la columna, no sé, kilos. Si quiero validar de que sea, no sé, superior a 10.000 kilos, por ejemplo, para darte un ejemplo de una posible regla de negocio. Si quiero que el permiso sanitario es de más de 10.000 kilos, que me lo pinte de un color a la fila. Y si no, que me la deje como está. Entonces, de esa forma, con un color yo puedo visualmente identificar los permisos de tránsito que transportan más de 10.000 kilos de comida, por ejemplo. 10.000 kilos de carne. ¿Se entendió? El sum, fetch, row, lo utilizamos principalmente para hacer controles o validaciones o reglas de negocio fila por fila de una grilla que se llena con un TBL popular. ¿Sí?
Esos son los 3 eventos propios de las tablas que se llenan con un TBL popular. ¿Bien? Si la tabla se llena de manera manual con un inicializar, preparar, ejecutar y un while próximo, que lo habíamos visto acá en esta forma, si la tabla se llena de esta forma, no tenemos eventos sunfetch, roll ni nada. No hay eventos. ¿Por qué? Porque la lógica de llenarme la grilla, insertar la fila en blanco, ponerle los valores, lo hacemos nosotros a mano. El evento es lo que tenemos dentro del while. ¿Bien? Simple. Por ende, estos eventos, estos 3 eventos que tenemos acá, estos 3 sum fetch que aparecen acá, se llaman solamente cuando la grilla es llenada de manera automática o por clase. ¿Sí? Y en nuestro caso, yo los voy a borrar obviamente porque no tienen sentido, y en nuestro caso, ¿qué es lo que suele pasar en todos estos formularios de consulta? Tenemos definido el evento doble clic. ¿Qué hace el evento doble clic? Como habíamos visto en ejecución, cuando yo hago doble clic en un registro del formulario, me abre un DLG de consulta. ¿Sí? Eso es lo que comúnmente se hace. Entonces, si yo abro acá permiso de tránsito, pongo el 1 de marzo, le doy a buscar, que creo que esto va a demorar un toque, no sé cuánto, ahí está. Si yo le hago doble clic a una fila, está ahí en el evento SAM doble clic la lógica de llamarme a esta ventanita. La lógica de llamarme a esta ventana, que es el DLG de datos de permiso de tránsito, está hecha en el evento doble clic de la grilla, cuando yo hago doble clic en una fila. ¿Sí? Entonces, cuando hago doble clic, o sea, on SAM doble clic, llamo a la función sal modal dialog, bien, que es una función propia de Centura, que me permite crear ventanas tipo DLG, tipo diálogo, ¿sí? Entonces, call, sal modal dialog, el nombre de la ventana, coma, el nombre del formulario, coma, los parámetros que tenga. ¿Bien? Si la ventana esta, el DLG consulta permiso de tránsito, tuviese parámetros la ventana, lo tenemos que declarar después de haber declarado la ventana padre, que es el segundo. ¿Sí? En este caso, el DLG consulta permiso tránsito tiene un solo parámetro, que es el número de permiso de tránsito, y yo se lo estoy pasando acá como tblgensol.callGensolNúmero. Entonces, de esa forma, el DLG me va a abrir los datos de ese permiso de tránsito en particular y no de cualquier permiso de tránsito aleatorio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le paso por parámetro a la ventana del DLG el número de permiso de tránsito. ¿Quedó claro? Y acá tenemos, bueno, el message actions de la ventana. Tenemos el SAM-Create, donde se centra la ventana, se conectan los cursores y se setean los valores por default a los data field, ¿bien? A los filtros. ¿Sí? Los filtros se llenan con valores por default, ¿bien? En el SAM-Create. O sea, el SAM-Create de una consulta, si lo quieren poner así genérico, el SAM-Create de una consulta siempre va a tener el centrado de la ventana, como cualquier otra ventana del mundo, el centrado, ¿sí? Va a tener la conexión de los cursores. Ven, yo acá tengo 2 cursores, un cursor que utilizo para la lógica de las chapas, que se usa acá en la función popular chapas, bien, más un cursor que se usa para el resto de cosas, que es el HSQL varios, que se usa, por ejemplo, para llenar la grilla. ¿Sí? En este caso tengo 2 cursores distintos. ¿Podría haber sido un solo cursor? Sí, podría haber sido un solo cursor. Pero hay casos donde es necesario 2 cursores, 3 cursores. ¿Sí? Por ende, conecta los 2 cursores en el SAM-Create, bien,
y setea los valores por defecto de los filtros. Fecha desde, fecha hasta, número desde, número hasta. El checkbox es 0, así que ni siquiera le pone el valor por defecto, pero podría haber ido acá un set cb por chapa igual a 0, hubiese sido válido, ¿sí? Para directamente configurarlo en 0 por default. Y en el SAM destroy, como habíamos visto en las funciones de cursores, si yo tengo un cursor, lo conecto en el SAM create y lo desconecto en el SAM destroy. ¿Bien? Entonces en el SAM destroy tenemos la desconexión de cursores. Esa lógica está siempre en todas las consultas. Los eventos de la ventana siempre está el SAM create y el SAM destroy. Mínimo el SAM create tiene que tener el centrado de la ventana, la conexión del el o los cursores y el seteado por default de los filtros, desde y hasta. ¿Sí? Y todos los demás filtros que tengamos en la cabecera. ¿Sí? Y en el SAM destroy tenemos que tener sí o sí la desconexión de cursores. Esto siempre está en todas las consultas tiene que estar. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo funciona el DLG de consulta. ¿Bien? Cómo es que comúnmente está formado un DLG de consulta. ¿Sí? Para eso me voy al DLG de consulta, que ya lo había abierto en una ventana aparte. Y como vemos, el DLG de consulta, como toda ventana, tiene una parte, una interfaz visual, ¿bien? Donde tengo todos los datos del permiso de tránsito, ¿bien? De la solicitud y del permiso. En este caso, esto es pura regla de negocio, es una transacción, así que son, le voy a decir, datos de la transacción de la cabecera y datos del detalle de la transacción. ¿Sí? Comúnmente tenemos esas dos cosas, básicamente. ¿Ok? Para los datos de la cabecera, si le doy a propiedades, vemos que son de clase. O sea, la solicitud es de clase, esto es un data field, esto otro es un número, fecha, un montón de datos varios. Bien. ¿Qué es lo que yo les recomiendo hacer cuando tengan que hacer una ventana de diálogo, de consulta? En un DLG consulta de una transacción X, es busquen el ABM, no sé si esto está, creo que es el GenSol, permiso tránsito, no me acuerdo cómo se llama donde se carga esto, creo que está en las librerías. Pero bueno, supongamos, no sé, otra cuestión, la lista de precios. Supongamos que tenemos la carga de lista de precios. ¿Bien? Lo voy a plantear con una transacción distinta, así se les resulta un poco más familiar. ¿Bien? Tenemos la carga de lista de precios. ¿Ok? Esta es la interfaz visual de la carga de lista de precios. Si ustedes me dicen, tenés que hacer el DLG de consulta de la lista de precios, yo lo que haría es agarrar el layout de la carga, ponerlo de un lado, ¿bien? La app de la lista de precios donde está la carga, del otro lado poner la consulta, ¿bien? Hago un dialog box pelado, o sea, acá sueltito, lo voy a poner el último para que no complique la existencia. Dialog box, DLG, consulta, lista, precio, FF. Sencillo, ¿bien? Le hago un Open View para estar trabajando sobre esta ventana y no estar trabajando en algo más. Como ven, me la trae vacía, sin nada. La hago del mismo tamaño que como tengo la ventana del ABM, más o menos, así a grosso modo, el mismo tamaño. Selecciono todo lo que sea de la cabecera, frame, label, data field, todo selecciono y selecciono la grilla principal, o sea, en este caso porque es un ABM maestro de detalle sencillo con una sola grilla. Si tuviese más de una grilla, en vez de ser un dialog box, sería un quick tab dialog. Bien, pero la idea es la misma, ¿sí? ¿Por qué un quick tab dialog? Porque el quick tab dialog me va a tener un pick tab igual que el ABM maestro de detalle,
y voy a poder seleccionar más de una grilla por lado, por solap, ¿sí? Pero en este caso, como es una operación sencilla, es un ABM maestro de detalle sencillo de una sola grilla, yo selecciono esto de este lado, lo copio y lo pego acá, ¿sí? A la grilla la acomodo un poquito, la subo un toque más. Como no tengo pickup, voy a hacer un frame más para que... Acá le voy a poner 0.05, así todo está bien alineado. Esto lo voy a poner 3, ¿no? Le puse otra frame. Como ven, muchas propiedades me las trajo como un title, un title, un title. Esto es porque yo copié y pegué, pero las referencias quedan viejas. ¿Bien? Entonces lo que tengo que hacer es un component, refresh libraries. Toma un tiempo. Y quedó. Más o menos, ¿se entiende? Y ya habiendo hecho el DLG, lo que puedo hacer es a todo ponerlo como editable en no. De esa forma, nada va a ser editable. Nada es editable. La grilla, el color de fondo va a ser gris claro, cosa de que se sobreentienda que no es editable. Cada columna no va a ser editable. Todo el esfuerzo es editable en no. Y así, configurándole el título, consulta de lista de precios, ya hice la visual. ¿Qué me pasé al haber copiado todo esto? ¿Qué más me pasé? Un montón de código en el outline. Por ejemplo, si yo veo del content todo lo que copié, este código no va, porque como no es editable, no va a llamar nunca un SunValidate. Entonces, se va. Acá lo mismo, como no va a haber un set de nom, se va. Como no va a haber un SunValidate, se va. Y acá tenemos un problema con respecto a las chill tables. Yo les había dicho que en toda consulta tenemos que trabajar con IETBL general, no con chill table. Entonces, en este caso, esta grilla no me funciona del todo. En realidad, lo que no me funciona es la clase, que sea IE chill table. Tiene que ser sí o sí IETBL general. ¿Qué es lo que yo haría? Vuelvo al layout, ¿verdad? Voy a la parte de los elementos de las grillas, agarro una IETBL general, amplío la ventana, ¿bien? Ya viéndola creada así, selecciono las columnas, una por una, cada una de las columnas que tiene mi grilla, las copio y las pego. ¿Sí? Las copié y las pegué. Ya son no editables. Lo único que me falta es configurar la grilla. Acá le pongo el color de nuevo en gris. Bien. Y le pongo las mismas propiedades que tenía esta otra de acá. Las mismas. O sea, posición de inicio 0.125. Bueno, 0.125. Alto 2.575. Bueno, 2.575. Uy, tengo una columna más. Ancho 8.825. Bueno, 8.825. Bien, elimino la IE chill table, que es la que está arriba, y ahora arrastro la mía hacia arriba. Y listo, ahora es una IETBL general. Y no tuve que hacer todo de cero a mano. ¿Sí? Esto es práctico solamente para hacer los DLG de consulta. ¿Sí? Agarran el ABM, pasan lo que les interesa. Es más, si no quieren pasar la chill table, que también es válido, pasen solamente la cabecera, ¿bien? Queda la cabecera sola. Hacen el frame para el detalle y lo que copian de este lado son solamente las columnas. Ustedes crean la IETBL general vacía, copian las columnas del ABM, las pegan en su IETBL general. ¿Bien? Y si van al outline, todo código, yo ya lo borré, pero todo ese código lo borra, todo el de los eventos. Se borra.
todas las propiedades se ponen en editable no, editable no, editable no. ¿Sí? Entonces acá sería TBL datos. Es el nombre común que tenemos para las grillas en las consultas. TBL datos, TBL resultado, TBL detalle en este caso. Si tuviésemos más detalles, por ejemplo, si nuestra consulta fuese de una transacción que tiene múltiples detalles, bueno, sí, ahí diferenciamos un detalle con un nombre distinto, muy similar a como hacemos en el ABM. ¿Bien? ¿Lo podríamos llamar TBL lista precios de a esto? Sí, lo podríamos llamar TBL lista precios de esto. ¿Sí? Es parte de. No hay mucho estándar dando vuelta de la denominación o de la nomenclatura de las grillas, acá particularmente, porque no es ABM. ¿Bien? En ABM sí tiene que estar un poquito más estandarizado para que sea entendible. Pero en la consulta, cuando tenés una sola grilla, si la llamás TBL datos, SUFI. Si tenés más de una grilla y solapas, bueno, ahí sí tenés que identificar cada una con su nombre. ¿Sí? Con un nombre bien representativo.